Hola gente de esta maravillosa plataforma, el día de hoy, hablaremos del SCP-274, comencemos. Descripción. SCP-274 es una pintura de color variable. Los edificios infligidos con SCP-274 parecen tener grandes cantidades de grafitis que cubren los lados del edificio y, a menudo, tienen diseños grandes e inquietantes, ver anexo 274. Si bien su consistencia es la de una pintura normal, su composición revela que tiene un 28% de hemoglobina, un 12% de ácido gástrico y un 60% de componentes comunes compatibles con la pintura en aerosol de la marca Krillon. Cuando SCP-274 se aplica a una pared, comenzará a extenderse hasta que haya cubierto la pared y las paredes adheridas a ella. SCP-274 no puede propagarse sobre metal, vidrio y superficies horizontales. Mientras SCP-274 se esparce sobre los edificios, convertirá el interior de una pared en una gran mesolea, las paredes interiores en una gastrodermis y las paredes exteriores actuarán como capa protectora y epidermis. Los edificios cubiertos completamente con SCP-274 se convertirán en cajas de SCP-274-1. SCP-274-1 exhibe signos de vida, reacciona a los estímulos y se comporta de manera similar a muchas especies de la clase Anthozoa. Los edificios convertidos en SCP-274-1 atraen a los civiles que pasan emitiendo ruidos desde el interior de SCP-274-1. El personal de clase D ha informado de sonidos de rotura de cristales, tos fuerte o gemidos de dolor. Actualmente se desconoce si SCP-274-1 o los SCP-274-2 son los responsables de este comportamiento, ya que los ruidos se detienen inmediatamente después de la entrada. Por lo general, los civiles llamarán a la policía o investigarán los ruidos por sí mismos. A medida que los sujetos busquen dentro de SCP-274-1, serán reconocidos como alimento por instancias de SCP-274-2, si hay alguno presente. Cuando una víctima ingresa a una habitación dentro de SCP-274-1, bloqueando la entrada, será succionada inmediatamente a una cavidad gastrovacular perteneciente a SCP-274-1, luego procesada en SCP-274 y una instancia de SCP-274-2. Procedimientos especiales de contención. Cualquier edificio que se encuentre infectado con SCP-274 debe ser informado inmediatamente a un superior y al líder del destacamento móvil P-1, City Slickers. El DMP-1 debe incinerar cajas de SCP-274-1 y asegurar los edificios infectados, formando una cuarentena con un radio de 1 kilómetro bajo la apariencia de la policía local y el departamento de bomberos. El DMP-1 debe terminar cualquier caso de SCP-274-2 mediante el uso de mangueras contra incendios de alta presión. Los civiles que insistan en ingresar a una instancia de SCP-274-1 deben ser detenidos y se les administrará un amnésico de clase B. Cualquier aparato utilizado para contener o manipular a SCP-274 debe ser incinerado o estar completamente compuesto de metal o vidrio, y lavarse a fondo inmediatamente después de su uso. La tapadera de una brecha de contención de SCP-274 debería ser un incendio relacionado con clase de objeto. Keter. Bueno gente, hasta acá el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, si es así suscríbanse y denle like, para más vídeos nos vemos, chao.